Presenta INCO, FNC, CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Este espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. La pobreza infantil es un drama nacional que nos acompaña desde hace décadas. No tiene visos, por lo pronto, de desaparecer rápidamente. Para hablar de este tema, estamos con el sociólogo Gustavo de Armas. Gustavo, muchas gracias por estar. Por favor, un gusto. 20 años trabajó en UNICEF, ahora sigue trabajando en Naciones Unidas desde otro ángulo, pero es uno de los hombres que más ha trabajado con el tema de la pobreza infantil. Y estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches para todos, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar con algunas cifras que se han dado a conocer en los últimos tiempos. Sí, exactamente, porque el Instituto Nacional de Estadísticas divulgó hace algunos días nada más los últimos datos de pobreza del año 2021 y dejan algunas conclusiones. Para empezar, que después del shock que significó la pandemia en el año 2020, que ustedes saben había generado unos 100.000 nuevos pobres, bueno, en el 2021 esa cifra descendió en unos 23.000, o sea, 23.000 personas lograron salir de la pobreza según los datos del INE. Lo otro interesante es que pese a la reactivación económica que hubo en el año 2021, todavía los índices de pobreza siguen siendo superiores al 2019, es decir, Uruguay todavía no se ha recuperado de la situación que vino acompañada de la pandemia, sobre todo de lo que generó a nivel social y económico en el país. Ahora, si miramos algunos números para tenerlo bien presente, podemos ver la primera placa y ver cómo ha sido la evolución en los últimos años de la pobreza. Veníamos en un escenario de incremento poquito, pero venía creciendo la pobreza. Ustedes pueden ver ahí, al menos desde 2017 en adelante. 2020 es el salto que genera el shock de la pandemia, y este último, el de 2021, es el último dato que se dio a conocer. 10,6% de la población, según el INE, tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza, que en los hechos en plata esto significa que tiene ingresos inferiores a 17.302 pesos para Montevideo, 11.241 para el interior urbano, 7.602 para el interior rural. Pero vale la pena entender un poquito más qué hay dentro de ese número global, porque ustedes saben, como bien decías, Gabriel, esto encierra algunas particularidades que tiene Uruguay, y es que la pobreza en Uruguay tiene un componente fuerte de pobreza infantil. Entonces, ¿por qué vale la pena mirar este número? Bueno, por muchos factores, porque es una de las características del Uruguay, y además también porque a partir del año pasado el INE empezó a dar datos semestrales. Esto no lo venía haciendo. Antes de ver esa placa, lo que les quería comentar era que justamente el INE, al dar datos semestrales, en febrero de este año, cuando la ministra de Economía, Susana Argueleche, hace unas perspectivas macroeconómicas, elige mirar el dato de la pobreza infantil. ¿Por qué? Porque lo que hace es comparar el dato del primer semestre del 2021 con el dato prepandemia, un semestre del 2021 en el que la pobreza infantil había bajado, y había bajado a niveles inferiores al 2019, y lo que decía en aquel entonces era, esto tiene que ver con políticas focalizadas a la infancia que están generando algunos efectos.
Al final, bueno, algunos economistas advirtieron que había que tener cuidado y mesura a la hora de poder ver si efectivamente había una tendencia a la baja de la pobreza infantil y si se podía comparar semestres con años completos. El dato del 2021, que se conoció hace poquitos días nada más, lo que termina de demostrar es que la pobreza infantil bajó un poquitito, pero todavía sigue estando por encima de lo que ocurría en el año 2020, entonces había que tener un poco de mesura, y ahí pueden ver, si quieren, la siguiente placa, que era la que les estábamos compartiendo, y pueden ver justamente en la segunda, tienen que mirar concretamente la segunda barra de cada uno de los años, de 0 a 6 años, y ver cómo justamente pasó de 17% a 21,3% en 2020 y bajó al cierre del 2021 en el promedio anual a 18,6%. La última medición año a año da que subió. Exactamente, bajó respecto al 2020, exacto, pero subió respecto al 2020. Al 2019, que era en la época prepandemia, digamos. Y como pueden ver en esas gráficas, los más jóvenes, los menores de edad, en realidad son más pobres en Uruguay que el resto de las franjas. Eso queda bastante claro en esas pirámides, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo, ¿y cuál es la explicación de que tengamos esta composición de la pobreza tan concentrada en la infancia y que durante tanto tiempo nos ha acompañado ese dato? Bueno, yo marcaría dos o tres puntos para intentar responder tu pregunta. En primer lugar, la concentración de la pobreza en la infancia de Uruguay es un fenómeno estructural que lleva, como tú bien señalabas y como surgía el informe, ya décadas. El primero que comenzó a hablar de esto, y siempre lo mencionamos y lo recordamos, fue Juan Pablo Terra a fines de los 80, cuando acuñó la expresión infantilización de la pobreza. Esto en parte tiene que ver con las pautas demográficas, cómo se reproducen los hogares en Uruguay, aunque esto ha ido cambiando en el tiempo y en particular en los últimos años. Me refiero a la concentración de la reproducción de la sociedad en los sectores de más bajos ingresos, ¿no? El número de hijos que en promedio tienen las familias pobres o vulnerables a la pobreza versus el resto de los hogares de estratos medios, medios altos y obviamente altos. Y lo segundo, que sobre todo cuando miramos porcentajes, es que Uruguay, si nosotros tomamos porcentajes, decimos, bueno, tenemos 9 veces más el porcentaje de niños entre 0 y 5 años bajo la línea de pobreza, es 9 veces mayor al porcentaje en personas de 65 y más años de edad. Lo que ocurre es que Uruguay tiene niveles, yo sé que esto a veces resulta un tanto extraño para el común de la gente, pero tiene niveles extraordinariamente bajos de pobreza en los adultos mayores en la región e incluso comparado con los países más desarrollados. Creo que se advertía en la gráfica que acaban de mostrar, en ese grupo de edad, 65 y más años de edad, el nivel de pobreza, anoté acá para que no me fallara la memoria, 2,1%. Sí. En el 2021, 2,3% en el 2020, 1,8% en el 2019, con márgenes de error, y esto puede ser un tecnicismo, pero es importante señalarlo, sobre todo para cualquier tipo de comparación en el tiempo, ya sea la comparación entre 2 años o la comparación entre semestres, aunque aquí no se ha hecho comparación entre semestres, pues solo tenemos un dato de un primer semestre, el del 2021. Siempre que se hace una estimación, esa estimación tiene un margen de error, como en las encuestas de opinión pública, un más menos, ¿no? Cuando decimos que se publica, de hecho, el Instituto de Estadística en el informe que publicó, si no recuerdo mal, el 30 de marzo, con los datos del 2021, decía pobreza 2021 todo el año 10,6%, con un margen de error del más menos 4%. Eso significa que en la realidad puede ser entre 10,2 y 11%, ¿no? Es decir, 10,6 menos 0,4, 10,6 más 0,4. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ese margen de error es inferior a la diferencia que hubo entre el 20 y el 21 entero, ¿no? 10,6, 2020, 11,6, 2020, 10,6, 2021. Sí. Ese punto de diferencia supera el margen de error. O sea, en Uruguay se produjo una leve caída de la pobreza contra el 2020. Pero como bien señalan, siguen siendo valores más altos que los del 18, que los del 19 prepandemia. Y si uno mira la serie larga, extensa, ¿no? Incluso se puede llegar a reconstruir con 2 líneas de pobreza diferentes, 40 años de evolución de la pobreza por ingreso en Uruguay. Lo que podemos advertir es que ya a mitad de la década pasada la pobreza se había estancado en Uruguay. Siguió bajando
digamos, hasta el año 2017, pero ya, digamos, en niveles que bordeaban el 10% o estaban un poco por debajo. Está estancada la pobreza en Uruguay y está concentrada claramente en la infancia. Hay un dato que nosotros, desde Naciones Unidas, concretamente UNICEF, habíamos presentado en una publicación a finales del 2017, que tenía por título poner fin a la pobreza infantil en Uruguay, un objetivo posible para la política pública, y en ese informe decíamos, si uno toma a los 300.000 uruguayos bajo la línea de pobreza, reitero, datos del 2017, hoy son mayores, como tú decís, deben andar en 360, 370, 380.000 aproximadamente. Si uno toma todo ese universo de uruguayos bajo la línea de la pobreza, la mitad tienen menos de 18 años, 0 a 17 años. Exacto. El 40% siguiente son los adultos, 18 y más años de edad, que viven con esos niños y adolescentes. O sea, si Uruguay lograse de alguna manera erradicar la pobreza en esos hogares, Uruguay no tendría pobreza. La pobreza hoy es, desde hace años, hogares con niños. Exacto, y ahí entra un factor que es, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Porque uno mira esos números, 300.000 personas, más o menos 360.000, y dice, no son tantos para que un país lo pueda resolver. Sí. ¿Dónde está el problema en la política pública que no deja que esto se solucione? Cuando se caracteriza esos hogares, fácilmente se puede comprender las vulnerabilidades que tienen esos hogares para generar ingresos que les permitan superar la línea de pobreza. Estamos hablando de hogares numerosos, 4 a 5 personas promedio por hogar, donde puede haber 3 de esas 4 o 5 personas que son menores de edad, es decir, menores de 18 años, no deberían estar generando ingresos, va de suyo, deberían estar en el sistema educativo, y los adultos, 18 y más años de edad, a cargo de esos menores de edad, tienen muy bajo nivel educativo, por ende una muy precaria inserción en el mercado laboral, básicamente trabajan en el mercado informal. Con esas características, por así decirlo, sociodemográficas, es casi inevitable que el acompañamiento del Estado a través de políticas que les permitan mejorar sus ingresos, y eso son transferencias no contributivas, haga su parte, digamos. Pero la educación, por lo que decís, sin porque lugar a mencionaste, dudas, sería la política social más eficiente. A mediano y largo plazo, sin duda. A corto plazo, a mediano y largo plazo, si uno piensa en esos hogares, lo que querría para que sea sostenible en Uruguay a 10, 20 años, una reducción de la pobreza, que es básicamente la reducción de pobreza en esos hogares, es que en esos hogares los niños y adolescentes, futuros jóvenes, adultos, aumenten significativamente su capital educativo, permanezcan en el sistema educativo, tengan mejores competencias, y obviamente Uruguay tiene indicadores muy críticos en esa materia, en particular en esos sectores de población, Entonces, por eso siempre decimos, es como un círculo, sin lugar a dudas, de reproducción intergeneracional de la pobreza. Cuando uno mira la película, tal vez la gran diferencia entre esta crisis, la crisis de la pandemia, y las dos crisis anteriores, por eso creo que ese ejercicio vale la pena hacerlo, me refiero a la crisis del 2002 y la crisis del 82, que fueron crisis en las cuales prácticamente se duplicó el porcentaje de pobreza. En la crisis del 82 pasó del 20 al 50%. Estos datos hay que tomarlos con pinzas porque son mediciones muy puntuales, no había una encuesta continua de hogares que midiera permanentemente esta variable o que permitiese medir permanentemente esta variable, pero algunas mediciones muestran un salto de 20 a 50, grosso modo. La crisis del 2002 produjo un salto, grosso modo, si tomamos todo el periodo recesivo, de 15 a 40%, 1999 versus 2004. Esta crisis provocó un salto del 8,8% al 11,6%. De luego que es un salto importante, no cabe duda, y en particular si lo pensamos en la perspectiva de esas familias. Ahora, no es un salto de aquella magnitud. Claro. Es cierto que en aquellas crisis hubo un aumento de la inflación muy significativo,
fueron crisis financieras, con una modificación en el tipo de cambio respecto al dólar muy significativa y que produjo un salto en los niveles de inflación que básicamente tira para abajo a un montón de hogares bajo la línea de pobreza. Esta fue una crisis muy puntual que obviamente tiene otras connotaciones para la infancia, para los adultos mayores, que tal vez son tanto más relevantes que estas cifras, ¿no? Es decir, algunas que tienen que ver con salud mental y bueno, y habrá que ver el impacto del sistema educativo, no solo en Uruguay, obviamente, cuando veamos resultados de pruebas estandarizadas internacionales. Claro. Y tampoco hablamos de la fragilidad que hay en los tramos arriba de la línea de pobreza, ¿no? Exactamente, es que yo creo que hay que evitar crisis económicas o que impacten las crisis económicas para que caiga ese sector. Creo que en ese sentido Uruguay, en su conjunto, obviamente, política de gobierno, no cabe duda, Uruguay sorteó esta crisis bastante bien en ese sentido. Ahora, si uno mira ese zócalo de pobreza dura que tiene Uruguay, que depende de qué indicador tomes de línea de pobreza, si es más alto, si es más bajo, el umbral monetario, pero uno puede decir, bueno, entre el 10 y 15% de la población es población en situación de pobreza bastante estructural, población bajo línea de pobreza y buena parte de esa población a su vez con necesidades básicas insatisfechas. Ese núcleo duro Uruguay todavía no lo logró perforar. Y un punto importante que ustedes señalaron, y que es una constante. Los sectores que caen bajo la línea de pobreza en una crisis, ya sea esta franja de los vulnerables y desde luego aquellos que ya están en situación de pobreza, pueden aún empeorar su condición, aumentar la brecha entre sus ingresos y la línea de pobreza. Esos sectores son los últimos en beneficiarse a menudo de la recuperación económica. Eso lo muestra la crisis de 82, la crisis del 2002 y quizás en parte ahora. Es decir, empieza a crecer la economía, y sin embargo es más lenta la caída de la pobreza. Y eso no es un fenómeno exclusivo de Uruguay, se observa en muchos países, yo diría casi todos en la región por lo pronto. Crece la economía, pero esos sectores están rezagados. Recuperarse el empleo, pero la gente no tiene capacidad de acceder a él, ¿no? Sin duda. Es dramático el tramo que está encima apenas de la franja de pobreza, con una revolución tecnológica que se viene a todo lo que da y un sistema educativo que no se pone a tiro. Por eso a mí me parece importante medir obviamente la evolución de la pobreza por la variable ingreso, porque obviamente el ingreso es un factor absolutamente determinante para acceder a bienes de servicio, servicios, consumo. Es obviamente una variable el ingreso muy, digamos, muy influible o muy vulnerable a las condiciones económicas. Cuando vemos una crisis económica salta rápidamente la pobreza por ingreso, o puede saltar 82-2002, o puede saltar menos en el 2021. Pero después hay otras dimensiones que hacen obviamente a la satisfacción de necesidades básicas o índices que nos permiten medir el nivel de privaciones que tienen los hogares y en particular las generaciones más jóvenes, que tienen un carácter mucho más estructural. Entonces uno puede ver en un periodo en el cual hay una crisis significativa, profunda, económica, y que luego se supera, y sin embargo una medición de pobreza multidimensional no varía. Hasta culturales, demasiado. ¿no? La cultura. Por supuesto. Vale. Perdón. No, en línea con esto que estás comentando, si uno mira el dato también, empieza a hilar un poco más fino, ve que la diferencia entre hogares con hombre jefe de hogar y hogares con mujeres jefe de hogar es enorme, que de hecho casi que se duplica uno respecto a otro. Sin duda. Y en ese sentido, la pregunta tal vez es cómo abordar específicamente esa problemática de madres solas que están sacando adelante un montón de chiquilines, y tal vez si hay algún ejemplo en la región de alguno que haya abordado bien, de algún país que haya abordado bien este problema. Mira, voy enseguida a responder eso y luego voy a ir a otro punto que me parece es importante señalar en relación a la evolución demográfica del país. Pero sobre ese punto, y para ponerlo en cifras, quizás me olvide el dato exacto, pero de acuerdo a lo publicado por el INE, a este informe, en los hogares con jefatura femenina, mujeres jefas de hogar, 9,5%, y en los hombres 5,8%. Esa es una brecha muy marcada. Obviamente no vale la comparación entre todo el año 2021 y su primera mitad, pero si uno hiciese esa comparación vería un salto no menor en el porcentaje de pobreza en hogares con jefatura femenina, ¿no? Me refiero a las publicaciones del INE. Entonces, sin duda que cuando pensamos en pobreza en Uruguay, es decir, si uno tuviese
casi como que imaginárselo antropológicamente, las características de estos 360.000, 70.000, 380.000 uruguayos bajo la línea de pobreza, uno podría decir, como decía hace unos minutos, bueno, la mitad de ellos son niños y adolescentes, un 40% siguiente los adultos que viven con ellos, pero esos adultos que viven con ellos, el grueso son jóvenes, es decir, si tomamos de la población, si no recuerdo mal, por debajo de los 30 años, tenemos el 66% de la pobreza en Uruguay, y esos jóvenes a cargo de esos niños o padres de esos niños, en muchos casos es la mujer sola. La pobreza es joven y mujer. Exactamente, y hay un dato que no aparece obviamente en estas publicaciones y tal vez es poco conocido y valdría la pena un día indagar un poco en esto. Me salgo casi de tema, y es el apoyo que reciben los hogares donde no está presente el padre, en términos de manutención de los hijos, ¿no? Cuando uno compara los países de Europa en los países de la Unión Europea, estadísticas de este tipo y de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo hace unos cuantos, bueno, no tantos, 4 años atrás haber visto el porcentaje de hogares con niños, niños que no convivían con sus dos padres, y que bueno, no recuerdo si con madre o padre, pero ¿qué porcentaje recibía la pensión de el padre no conviviente? En los países escandinavos era casi el universo, o sea, 70, 80, 90%, y en muchos casos el Estado es garantía para los hogares que no están recibiendo esa pensión. El mundo de América Latina es completamente distinto. Uruguay es el mejor de los casos de América Latina, pero está muy lejos de los países europeos. Digo esto porque en definitiva un hogar donde hay niños, exacto, un hogar donde hay niños tiene que ser protegido, obviamente, los niños, protegidos por sus familias, protegidos por la comunidad y protegidos por el Estado, casi como visión de inversión en formación de capacidades humanas, capital humano, llamémosles como querramos. Y el otro punto que quería acotar, y no es menor, y que vale la pena tomarlo en cuenta para un estudio sobre la evolución de la pobreza infantil en Uruguay, sobre todo en la franja menor, digamos, de 0 a 5 años, es en qué medida está impactando en esta caída, pero eso hay que estudiarlo, que al menos que yo sepa no hay ningún análisis final contundente, en qué medida está impactando la caída de los nacimientos. Uruguay tenía en 1996 58.000 nacimientos, casi 59.000, 58.600 nacimientos al año. Los datos del 2021, que son provisorios, hablan de 34.500 aproximadamente. Hay dos momentos de caída. Hay un momento de caída que va desde el 96 al 2006, que baja de 58 a 47.000. Después se mantiene relativamente estable desde el 2006 hasta el 2016, en torno de los 47.000, y cae fuertemente en los últimos años, ¿no? De 47.000 en el 16 a 34.000, 35.000 en el 21, en 5 años. Eso coincide, aunque no se explica exclusivamente, pero coincide con un fenómeno muy afortunado, diría yo, que es la reducción de la fecundidad adolescente. Cuando uno mira el porcentaje de embarazo adolescente o de madres adolescentes menos de 19 años, en el 2013, un poquito antes de ese dato del 16, tenemos algo así como el 17%. El dato del 19 era 10,8%. La caída de Uruguay es una de las más marcadas de reducción de embarazo adolescente de América Latina. ¿Y por qué esto es importante? No puedo afirmar el 90%, pero la mayoría abrumadora de los niños que nacen en esas condiciones son niños que nacen bajo la línea de pobreza. Ahora, perdóname, había una mala lectura desde la sociología, porque se decía las madres quieren tener hijos porque es lo único que tienen, etcétera, etcétera, pero cuando el Ministerio de Salud Pública hace una encuesta obligatoria, la enorme mayoría no quería tener el niño. Mira, esto es una opinión técnica personal. Yo creo que buena parte de esas afirmaciones respondían a evidencia cualitativa y no a evidencia cuantitativa dura. Encuestas, ¿no? Es más, hay algunos trabajos. Afortunadamente Uruguay tiene una muy buena comunidad demográfica de demógrafos, Adela Pellegrino, Juan José Calvo, Ignacio Pardo, que ha ido en los últimos 20 o 30 años produciendo evidencia empírica, bueno, Wanda Cabela, sobre las tendencias de cambio demográfico. Yo recuerdo algunos de estos trabajos hablar de la doble fecundidad insatisfecha. Por un lado, sectores medios que quisieran tener un hijo más, y que en la medida que muchos servicios para la primera infancia en Uruguay están históricamente muy focalizados en los sectores más vulnerables, lo cual no está mal, pero obviamente
tal vez la diferencia entre sectores medios y sectores medios bajos respecto a ingresos es relativamente pequeña, y tener un hijo más representa un gasto imposible de afrontar. Y la otra fecundidad insatisfecha era por exceso en los sectores de más bajos ingresos, lo cual no quita, como tú decís, puede haber 25.000 biografías, historias personales de que es bueno el medio para la emancipación familiar cuando no hay un proyecto de vida alternativo, etcétera. Pero una sociedad debería pensar que en esos sectores de la población el proyecto no puede ser el embarazo. En esos sectores como tampoco puede ser el trabajo. Como tampoco puede ser el trabajo. Yo creo, cuando se elogia el trabajo infantil o adolescente, casi apelando al pasado, ¿no?, como un medio alternativo a la educación, no. Un adolescente tiene que estar en el sistema educativo. Claro. Y eso vale para un adolescente varón y para una adolescente mujer. Tenemos que cuidar las trayectorias educativas. Tenemos que brindarles todas las posibilidades para que luego ellos elijan el proyecto de vida que quieran. El curso que hay sobre eso, adquieren cultura de trabajo, te dicen, ¿viste? Lo claro, quieren matar. Pero digo, una cosa es adquirir cultura de trabajo en el sistema educativo, o la formación dual, o que la educación técnica tenga mayor peso dentro de la matrícula general de educación media, todo eso sin lugar a dudas. Pero el lugar para un niño digamos, por debajo de 12 años, creo que no amerita discusión, pero para un niño y adolescente el lugar es el sistema educativo. Esa cultura de trabajo agarrada a esa edad, lo que te hace es congelarlo ahí y no poder avanzar nunca más. Pero además porque es tal el nivel de cambio en el mercado laboral y en el mundo del trabajo y en los sistemas productivos, que la formación que hoy les podemos dar casi de corto plazo seguramente va a ser efímera o de muy corta duración o utilidad. Entonces nos jugamos buena parte del partido, lo que siempre decimos, en el sistema educativo, en formación de capacidades, formación de competencias, aprendizajes duros, aprendizajes blandos, habilidades duras, habilidades blandas. Ese sistema educativo a mediano y largo plazo es el sistema educativo. Ahora, a corto plazo, y el corto plazo puede ser un poco más largo de lo que nos imaginamos, si nosotros queremos reducir la pobreza en Uruguay, bueno, sí, la vía va por aquí. Uruguay tiene 2,1% de pobreza en los adultos mayores porque tiene el mejor sistema de seguridad social de América Latina y uno de los mejores del mundo. Todavía no podemos decir lo propio a nivel de protección de los hogares con niños en términos de políticas de transferencias monetarias, en fin. Se nos fue el tiempo. Hablaría horas contigo, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto por habernos invitado. Gracias. Es la educación. Tomen nota. Vamos a una tanda. Ya volvemos.